La lluvia azotaba el techo de la iglesia de piedra, amortiguando los sonidos del mundo exterior. El padre Gabriel estaba sentado en el confesionario, acomodándose en el estrecho banco, cuando la reja se abrió al otro lado. Una respiración pesada llenó el espacio. La voz que surgió era ronca, cada palabra pronunciada con un tono que parecía carcomer el alma. «Padre, maté a un hombre». Gabriel tragó. «Confiesa tus pecados, hijo». Los detalles que siguieron fueron grotescos. El penitente describió el sonido de los huesos al romperse, el grito de la víctima cortado por un golpe rápido y hambre. Un hambre que solo cesó cuando la sangre caliente tocó su lengua. «¿Por qué me dices esto?», preguntó Gabriel, tratando de ocultar el temblor en su voz. La respuesta llegó como un susurro. «Porque necesitas entender, antes de que sea demasiado tarde». Antes de que Gabriel pudiera reaccionar, la reja se cerró, de golpe. Afuera no había nadie, solo el eco de pasos que desaparecían en el pasillo vacío. A la mañana siguiente, el cuerpo mutilado de un hombre fue encontrado en el parque a 2 cuadras de la iglesia. La noticia del cadáver encontrado en el parque corrió como la pólvora por la parroquia. Gabriel leyó el periódico con manos temblorosas. Los detalles coincidían con la confesión. Cortes profundos, marcas de garras, el cuerpo casi irreconocible. «Coincidencia», murmuró, pero su mente insistía en volver a esa voz ronca. Durante el servicio, tropezó con sus palabras y sus ojos vagaron entre la multitud en busca de algo o de alguien. Nadie parecía estar en desacuerdo, pero Gabriel no podía evitar la sensación de que lo estaban observando. Esa noche comenzaron las pesadillas. Las garras atravesaron la carne, el sonido de los huesos crujiendo y un aullido que resonó en la oscuridad. Gabriel se despertó sudando frío y el corazón martillándole en el pecho. Sentado en la cama, miró fijamente el crucifijo en la pared, susurrando una oración que apenas podía recordar. La voz del penitente resonó en su mente. ¿Alguna vez has imaginado convertir tu fascinación por las historias terroríficas en un ingreso real? ¿Qué tal crear vídeos con historias de hombres lobo y terror en YouTube y ganar dinero con ello? En solo 40 minutos podrás aprender todo lo que necesitas para convertir tu talento en ganancias. Mira el comentario fijado y comienza hoy. Ahora, volvamos a la oscuridad de la historia. Días después, Gabriel volvió a escuchar el sonido de esa respiración en el confesionario. Esta vez, antes incluso de hablar, el aire trajo consigo un olor nauseabundo. Tierra mojada y hierro. Sangre. «Padre», comenzó el penitente, con la misma ronquera. «Lo hice de nuevo». Gabriel intentó mantener la calma. ¿Otra vida perdida? ¿Por qué? Es inevitable. Lo entenderás muy pronto. El penitente describió cada detalle. La víctima suplicando, la carne cediendo bajo sus dientes. Mencionó algo que no había aparecido en los periódicos. El reloj roto de la víctima, que marcaba las 23:43, Gabriel apretó los puños. El olor a sangre ahora era insoportable. Cuando abrió la reja para enfrentarlo, encontró el espacio vacío. Pero en el banco del penitente había algo, un mechón de pelo empapado en sangre. Gabriel no podía ignorar los detalles. Después de misa, tomó su abrigo y se dirigió al lugar del crimen. El parque estaba desierto y la cinta policial todavía marcaba el lugar. Dudó, pero rompió la barrera. Su corazón latía como un tambor. El suelo estaba marcado con profundas huellas que comenzaron como humanas y terminaron como algo más grande, inhumano. Cerca de un árbol encontró señales de lucha, marcas de garras en el tronco y manchas de sangre seca en las hojas. La brisa traía un olor que Gabriel empezaba a reconocer: hierro, sudor y algo animal. Mientras se alejaba, se sintió observado. Se volvió bruscamente, pero no había nadie. Solo la oscuridad entre los árboles. El viento susurró como una voz, pero no pudo distinguir las palabras. De regreso a la iglesia, Gabriel cerró las puertas. Pero incluso en su reclusión, lo sabía, ahora algo estaba más cerca. El penitente regresó a la semana siguiente, con la voz más ronca, casi animal. «¿Fuiste al parque, no?», preguntó, incluso antes de que Gabriel hablara. El sacerdote se quedó helado.
con la sangre helándole en las venas. ¿Cómo sabes eso? La respuesta llegó en tono burlón. Estás más conectado conmigo de lo que crees, padre. Veo lo que tú ves, siento lo que tú sientes. Gabriel intentó mantener el control. ¿Por qué me dices esto? ¿Quieres la absolución? El hombre rió, un sonido profundo que pareció resonar por todo el confesionario. No busco redención. Busco sucesión. Antes de que Gabriel pudiera cuestionar, el penitente dijo algo que lo dejó sin palabras. Un secreto íntimo, un error de juventud que Gabriel nunca le había confesado a nadie. ¿Crees que sirves a Dios? Pero la bestia que hay en ti ha despertado, padre. El sonido de la reja al cerrarse fue como un golpe. Gabriel se despertó con un dolor punzante que le recorrió los huesos. Era como si algo dentro de él intentara romperse, empujando los límites de su carne. Se miró las manos a la tenue luz de la lámpara. Sus uñas eran más gruesas, ligeramente curvadas, como pequeñas garras. Estrés, murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. Se lavó la cara en el lavabo, pero cuando se miró en el espejo notó algo inquietante. Sus ojos parecían más oscuros, casi bestiales, reflejando la luz de una manera antinatural. La noche siguiente fue peor. El olor a carne cruda lo atrajo, de manera inquietante, y comenzó a escuchar sonidos que no había notado antes. Pasos de ratas en el sótano de la iglesia, batir de alas en el campanario. En mitad de la noche, se despertó jadeando y con un sabor metálico en la boca. Cuando miró las sábanas, vio marcas de garras rasgando la tela. La bestia estaba despertando. Otro asesinato sacudió la ciudad. La víctima, una mujer joven, fue encontrada al borde de un bosque. Gabriel escuchó los susurros de los fieles después de la misa. Algo está cazando. Algo inhumano. Estaba leyendo los detalles en el periódico cuando sintió una punzada aguda en el pecho, como si un puño invisible lo apretara. El penitente estaba detrás de esto, estaba seguro. Y, de alguna manera, Gabriel también sintió un inexplicable peso de culpa. Decidido a descubrir la verdad, visitó el bosque por la noche. La oscuridad parecía viva. Cada sombra se movía con una amenaza implícita. En la escena del crimen, encontró marcas profundas en el suelo, huellas que comenzaron como pasos humanos y terminaron como huellas de lobo. El aire estaba pesado, cargado con el olor a sangre seca y algo más, carne podrida. Gabriel escuchó el chasquido de las ramas detrás de él. No estaba solo. Gabriel se volvió bruscamente, pero el bosque estaba desierto excepto por el susurro de las hojas en el viento. Se apresuró a salir de allí, con el corazón martilleándole en el pecho, seguro de que algo lo observaba. De regreso, a la iglesia comenzó a buscar respuestas. En el sótano, entre viejos tomos y documentos polvorientos, encontró un libro que describía antiguas leyendas sobre la licantropía. La palabra palpitó en su mente. Hombre lobo. Las páginas informaban de los signos, cambios corporales, sentidos agudizados y un hambre insaciable que culminaba con la luna llena. Una nota manuscrita llamó su atención. El portador de la maldición siempre es elegido, nunca al azar. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se acercaba la luna llena y los síntomas que experimentaba coincidían con todo lo que había leído. En ese momento, le cruzó un pensamiento. El penitente no era solo un asesino. Él fue el origen. Y Gabriel, el próximo objetivo. Gabriel se sentó ante el altar vacío, con los ojos fijos en el crucifijo que dominaba el espacio. Su mente daba vueltas entre la fe y el horror, mientras resonaban las palabras del penitente. La bestia que hay en ti ha despertado. Le costaba creer que todo era una ilusión, resultado del estrés y de historias de su imaginación. Pero las señales estaban ahí, los sueños bestiales, el olor a sangre impregnando su memoria y el inexplicable deseo de alejarse de todos. Sosteniendo fuertemente el rosario, rezó. Pero sus oraciones fueron interrumpidas por un recuerdo vívido. La voz ronca del penitente susurrando secretos que solo Gabriel conocía. Comenzó a cuestionar su fe. ¿Dios lo había abandonado? A lo lejos sonaban las campanas de medianoche.
Gabriel se dio cuenta de que la línea entre lo divino y lo profano estaba desapareciendo y se dirigía hacia el abismo. A la mañana siguiente, Gabriel se despertó con un dolor ardiente en los brazos. Cuando se sacó la manga de la sotana, encontró cicatrices que no recordaba tener. Eran profundos, como si unas garras le hubieran desgarrado la piel. Corrió hacia el espejo, respirando con dificultad. Le temblaban las manos al tocar las marcas. ¿Sería real? ¿O otra ilusión alimentada por el miedo? Durante la misa apenas podía concentrarse. Los susurros parecieron crecer a su alrededor, aunque nadie hablaba. Al salir del altar notó miradas curiosas de los fieles. Una mujer mayor se acercó con voz temblorosa. «Padre, ¿estás bien? ¿Te ves diferente?» Esa noche las voces regresaron, más fuertes, más claras. Lo llamaron riendo, gritando, murmurando palabras que no quería entender. En el silencio de la iglesia vacía, volvió a oler sangre, pero esta vez estaba en sus manos. Gabriel se despertó en medio de la noche con un dolor insoportable que le desgarraba las entrañas. Era como si su cuerpo fuera estirado y roto por fuerzas invisibles. Cayó al suelo, jadeando, mientras sentía los huesos de sus manos crujir y temblar. Luchando por levantarse, vio sus manos deformarse. Sus dedos se alargaron, sus uñas se convirtieron en garras afiladas. Pero antes de que el horror fuera completo, todo volvió a la normalidad. Jadeó, sudando fríamente, mientras las garras desaparecían y su piel volvía a su estado original. «Esto no puede ser real», murmuró, mirando sus manos temblorosas. Cerca de la ventana, la luna llena estaba parcialmente cubierta por las nubes. Gabriel se dio cuenta de que lo peor estaba por llegar. Cayó de rodillas, mirando el crucifijo en 1900 la pared. Pero esta vez ninguna oración le pareció suficiente. La bestia dentro de él estaba ganando terreno, y Gabriel sabía que su control estaba perdiendo. Decidido a no ser solo una víctima, Gabriel decidió seguir al penitente después de la siguiente confesión. Cuando la voz ronca surgió de la oscuridad del confesionario, Gabriel escuchó en silencio, memorizando cada palabra. Esta vez el penitente mencionó un lugar, el bosque al norte de la ciudad. Tan pronto como se cerró la reja del confesionario, Gabriel lo siguió. Permaneciendo en las sombras, vio al hombre caminar con pasos lentos y calculados, como si supiera que lo estaban observando. El bosque lo envolvió y el sonido de las hojas secas bajo los pies se convirtió en el único ruido. Entonces, el corazón del bosque, Gabriel perdió el rastro, pero encontró algo que le hizo tragar saliva. Los restos de una víctima. Carne desgarrada, huesos expuestos y el olor nauseabundo de una muerte reciente. Un aullido lejano rompió el silencio. Gabriel retrocedió, sintiendo que algo lo acechaba entre los árboles. La noche parecía viva, palpitando con una amenaza invisible. El sonido de pasos secos sobre las hojas se acercó lentamente. Gabriel permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la oscuridad. Cuando la figura surgió de las sombras, el penitente estaba allí, sonriendo. «Eres más valiente de lo que pensaba, padre», dijo, con su voz profunda retumbando como un trueno ahogado. Gabriel lo miró con miedo mezclado con ira. «¿Qué quieres de mí?». El hombre se rió, un sonido animal que pareció resonar en el bosque. «No quiero nada que no tengas ya dentro de ti. Está creciendo, ¿no? El dolor, los impulsos, los sueños. La luna llena traerá la verdad. No soy como tú», gritó Gabriel, pero el penitente se acercó, emanando de él olor a tierra y sangre. «Todavía no», susurró, «pero la semilla ya ha sido plantada. Serás mi heredero. Y cuando aceptes eso, verás que el miedo es solo el comienzo». De regreso a la iglesia, Gabriel intentó concentrarse en las oraciones, pero las palabras se le escapaban de la mente como agua entre los dedos. Cada día, los signos de su transformación se hacían más evidentes. Los ruidos de la ciudad eran ensordecedores. El olor de las velas encendidas en la iglesia parecía dulce e inquietante, y su hambre, nada la saciaba. Con la luna llena cada vez más cerca, Gabriel comenzó a aislarse. Evitaba a los fieles, rechazaba invitaciones a visitas e incluso los sacramentos. Tenía miedo de estar cerca de alguien. En el sótano de la iglesia,
Hojeaba frenéticamente viejos libros sobre licantropía. Una frase le llamó la atención: quien se resiste a la transformación paga con el alma. Las noches se estaban volviendo insoportables. Su cuerpo ardía, clamando por algo que no se atrevía a admitir. Gabriel sabía que estaba en su límite, y la luna llena lo esperaba como un verdugo paciente. La noche antes de la luna llena, Gabriel finalmente decidió confrontar al penitente. Lo esperaba en los pasillos oscuros de la iglesia, con el rosario en la mano como un arma inútil. Cuando el hombre emergió, su sombra parecía más grande, más amenazadora, como si la oscuridad misma lo estuviera abrazando. «¿Por qué yo?», gritó Gabriel. Su voz resonó en las paredes vacías. El penitente sonrió y sus dientes brillaron en la penumbra. «Porque ya eras uno de nosotros, solo necesitabas despertar». Con fuerza sobrehumana, el penitente arrojó a Gabriel contra una columna, dejándolo sin aliento. Se acercó, en voz baja, casi un ronroneo. «Puedes intentar resistir, padre, pero lo que hay dentro de ti es inevitable. Y cuando cedas, será glorioso». Gabriel intentó levantarse, pero su presencia era asfixiante. El penitente se rió. «Estás más cerca de lo que piensas, padre». En la noche de luna llena, Gabriel sintió que una intensa fiebre se apoderaba de su cuerpo. Cada músculo latía, cada hueso parecía arder bajo la piel. Corrió hacia el bosque, intentando escapar, pero la transformación ya había comenzado. Al caer entre los árboles, escuchó el sonido de una rama al romperse. Un cazador local, alertado por los rumores de los asesinatos, apuntó con su arma a la figura que parecía humana y bestial al mismo tiempo. «Quédate donde estás». Gabriel intentó hablar, pero su voz era un gruñido gutural. El cazador vaciló un momento, y eso fue suficiente. La bestia dentro de Gabriel tomó el control. Avanzó con velocidad animal, sus garras desgarrando la carne como si fuera papel. Cuando recuperó la conciencia, Gabriel estaba arrodillado junto al cuerpo destrozado. Sus manos, o eran patas, estaban cubiertos de sangre. Gritó, pero el bosque respondió solo con el silencio. Gabriel se tambaleó por el bosque, con el olor a sangre todavía en sus fosas nasales. Cada paso se sentía más pesado, y el mundo que lo rodeaba oscilaba entre una claridad cruel y la niebla de la locura. Tropezó con un arroyo, y mientras miraba el agua, vio su reflejo, ojos dorados, dientes afilados y una expresión que ya no era humana. Su cuerpo se sentía como si estuviera atrapado en una batalla constante. Las garras emergieron y se retrajeron. Los músculos palpitaron bajo la piel como si intentaran escapar. El hambre volvió, aguda e insaciable. Quería carne, sangre. De regreso a la iglesia, se desplomó ante el altar, suplicando respuestas. Pero el silencio en el santuario era ensordecedor. Gabriel se dio cuenta de que no era solo su cuerpo el que estaba cambiando. La bestia no era un invasor. Ella era parte de él y la línea entre hombre y monstruo estaba desapareciendo. Gabriel, consumido por el terror y la duda, pasó el día siguiente encerrado en el confesionario. Preparó una trampa para el penitente, decidido a enfrentarlo y poner fin al ciclo que amenazaba con consumirlo. En sus manos descansaba la vieja pistola plateada, encontrada en los sótanos de la iglesia entre los artefactos olvidados. Cayó la noche y, como era de esperar, llegó el penitente. Una respiración ronca llenó el espacio, seguida de su tono burlón. ¿Listo para la verdad, padre? Gabriel abrió la reja y apuntó con el arma. «No más juegos. ¿Quién eres y por qué yo?». El penitente se rió y sus ojos brillaron en la penumbra. «Soy en lo que te estás convirtiendo, Gabriel, y sabes que no puedes matarme. Ahora somos iguales». El peso del secreto del confesionario paralizó a Gabriel. Su fe vaciló ante la bestia, frente a él. La bestia que, quizás, ya era. El penitente se rió mientras se levantaba. Sus movimientos eran fluidos como los de un depredador. ¿Crees que puedes escapar de mí, padre? ¿De nosotros? Mira tus manos. Siente en lo que te has convertido. Gabriel notó sus uñas alargadas y los músculos palpitando debajo de su piel. «Todavía soy humano», gritó, pero su voz sonó más como un rugido. «Solo crees esto porque todavía estás en medio de la transición», dijo el penitente, mientras sus rasgos comenzaban a transformarse. Sus ojos se volvieron de un color amarillo brillante,
Emergieron garras y su mandíbula se abrió en una sonrisa bestial. Gabriel apuntó con la pistola plateada y el dedo le temblaba en el gatillo. Sea lo que sea, voy a acabar con ello. El penitente avanzó, rápido como un rayo. Gabriel disparó, pero el tiro falló. En cuestión de segundos yacía en el suelo, abrumado por la monstruosa fuerza del penitente. No pelees conmigo, padre. Pelea tú mismo. Bajo la implacable luz de la luna llena que invadía los vitrales de la iglesia, Gabriel sintió su cuerpo rendirse. La bestia ya no luchaba por salir. Ahora, él era quien no podía abrazarla. El penitente dio un paso atrás y observó con una sonrisa de satisfacción cómo el sacerdote sucumbía a lo inevitable. El sonido de huesos rompiéndose llenó el espacio sagrado. La piel de Gabriel se estiró, desgarrándose en algunos lugares. Sus manos se convirtieron en grotescas garras. Emergieron garras afiladas mientras su rostro se alargó hasta convertirse en un hocico lleno de dientes. El grito de dolor dio paso a un profundo aullido que resonó en la iglesia vacía. «Ahora lo entiendes», murmuró el penitente, con los ojos brillantes. «No hay salvación para nosotros». Gabriel se puso de pie, su cuerpo completamente transformado. Sus ojos amarillos brillaron con un hambre primordial, mientras lo que quedaba de humanidad en él desaparecía en el vacío. La bestia finalmente quedó libre. La bestia que una vez había sido Gabriel avanzó por la iglesia como una tormenta de furia. Los fieles que habían llegado para una misa tardía fueron tomados por sorpresa por los aullidos y ecos de garras, que desgarraban madera y piedra. El primero en caer fue el superior párroco, un anciano que intentó acercarse con un crucifijo en las manos. La criatura no dudó. Sus garras cortaron el aire, silenciando al hombre en un golpe brutal. La sangre se esparció por el altar, mezclándose con la cera de las velas derretidas. Los gritos resonaron en los muros de piedra mientras los fieles corrían presas del pánico. Gabriel sintió el pulso de cada corazón. El miedo alimentaba su hambre. Ya no era Gabriel. Era algo más antiguo, más primitivo. En el silencio que siguió, solo quedó el sonido de la respiración agitada de la criatura. La iglesia, un lugar de fe, se había convertido en un escenario de matanza, mientras Gabriel, o lo que quedaba de él, caminaba entre los cuerpos mutilados. Fragmentos de humanidad invadieron su mente. Se miró las manos, ahora cubiertas de sangre, y garras afiladas, y destellos de recuerdos lo golpearon como espadas. La sonrisa de un niño en el confesionario, las suaves palabras de consuelo que ofrecía, las oraciones que ya había murmurado con devoción. Todo esto ahora parecía lejano, como una vida vivida por otra persona. Pero el olor a sangre, eso dominaba. Era adictivo, un llamado que no podía ignorar. Gabriel intentó luchar contra sus instintos. Intentó recordar quién era, pero el hambre rugió con más fuerza. Un grito bajo le hizo darse la vuelta. Una joven escondida detrás de un banco de madera. Tembló. Tenía los ojos muy abiertos y el terror en su expresión era un espejo cruel. Gabriel dudó, pero la bestia dentro de él no. Avanzó. Cuando finalmente llegó la mañana, la iglesia quedó sumida en un silencio absoluto. Los cuerpos yacían en el frío de la piedra, y la luz del sol que se filtraba a través de las vidrieras pintaba escenas de horror en tonos rojos. Gabriel, cubierto de sangre seca, se retiró a la sacristía, donde encontró un espejo roto. El reflejo que le devolvía la mirada era monstruoso, pero los ojos todavía tenían un brillo humano. Las lágrimas brotaron mientras susurraba. ¿En qué me he convertido? La respuesta llegó con una risa profunda. Allí estaba el penitente, apoyado en una columna, mirándolo con una mirada casi paternal. Ahora lo entiendes. No es una maldición, Gabriel, es liberación. Tú manipulaste todo esto. Gabriel gruñó. Su voz se mezcló con el rugido de la bestia. El penitente se acercó sonriendo. Así como fui manipulado. Ese es el ciclo, padre. Y ahora, tú serás el próximo en perpetuarlo. Gabriel se sentó en el suelo de la sacristía, jadeando. La bestia dentro de él no solo lo consumió, ella lo guió. La voz del penitente resonó en su mente. Liberación. ¿Por qué? Existir. Su fe lo había abandonado. Su Dios había permanecido en silencio mientras él lo perdía todo. El instinto que ardía dentro de él
era ahora su única verdad. Se puso de pie. Sus ojos dorados brillaban con sombría determinación. «Tú ganas», dijo Gabriel, su voz profunda y ronca. «Soy lo que querías que fuera». El penitente sonrió satisfecho. «No, Gabriel, eres lo que siempre fuiste. Solo necesitabas un empujón para ver». Lo que quedaba de su humanidad cedió. Ya no era un sacerdote, ya no era un hombre. Al salir de Tindonse, la sacristía, y enfrentar la luz del amanecer, Gabriel no sintió culpa alguna, solo un hambre que nunca sería saciada. El penitente condujo a Gabriel al bosque bajo la luz de la luna menguante, donde el aire parecía vibrar con algo antiguo y poderoso. En el centro de un claro, un círculo de piedras estaba marcado con runas que brillaban tenuemente, como si esperaran su activación. «Aquí es donde renaces completamente», dijo el penitente, mientras hacía cortes precisos en las palmas de sus manos, dejando que la sangre fluyera sobre las piedras. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si el suelo bajo sus pies lo reconociera. El penitente recitó palabras en un idioma que Gabriel no conocía, pero que resonó en su interior, despertando a la bestia en su totalidad. Gabriel cayó de rodillas, sintiendo la transformación final. Los huesos se rompieron, su piel se desgarró, pero esta vez no hubo dolor, solo poder. Cuando la luna salió entre las nubes, Gabriel surgió como el nuevo líder, el sucesor. El ciclo estaba completo. La noche siguiente, Gabriel, ahora completamente transformado, salió del bosque hacia la ciudad. Sus sentidos eran agudos, cada sonido, cada olor se intensificaba. El crujido de la ropa, el latido de los corazones, todo lo guiaba como un depredador inexorable. Encontró a sus primeras víctimas en un callejón, un grupo de jóvenes que reían, ajenos a la amenaza. El hambre dentro de él rugió, incontrolable. Cuando avanzó, no hubo vacilación. Las garras desgarraron la carne, los dientes destrozaron los huesos. Los gritos fueron ahogados por la oscuridad, y en cuestión de minutos, el callejón se convirtió en un escenario de horror. Mientras se bañaba en la sangre de sus víctimas, Gabriel sintió algo que ya no era culpa, sino éxtasis. Ya no era el cazador reacio. Él era la personificación misma del terror. Cuando la ciudad despertó, encontró rastros de matanza que nadie podía explicar. Gabriel, escondido en las sombras, sonrió. El hombre se fue para siempre. La bestia reinó. El confesionario estaba envuelto en oscuridad cuando entró el joven padre Joaquim, dispuesto a escuchar los dolores y pecados de su pequeña parroquia. Era una noche normal, o al menos debería haber sido. La reja del confesionario se deslizó lentamente hacia abajo y una respiración agitada llenó la habitación. «Padre», dijo una voz ronca, llena de algo que Joaquim no pudo identificar. «Necesito confesar». «Habla, hijo mío», respondió Joaquim con voz suave pero insegura. La figura del otro lado empezó a describir un asesinato. Los detalles eran aterradores, cada palabra teñida de oscuro placer. Joaquim intentó mantener la compostura, pero el olor a tierra mojada y a sangre fresca penetró por sus fosas nasales. «¿Por qué me dices esto?», preguntó Joaquim, con la mano temblorosa sosteniendo el crucifijo. La respuesta llegó con una risa baja. «Porque yo he estado donde tú estás. Y ahora es tu turno». Gabriel, el nuevo penitente, sonrió en la oscuridad. Joaquim salió del confesionario con el rostro pálido y las manos temblorosas. Las palabras de ese hombre, Gabriel, resonaron en su mente. No era solo el contenido de la confesión lo que le aterrorizaba, sino la sensación de que el penitente sabía algo sobre él, algo que él mismo aún no entendía. Esa noche, Joaquim empezó a tener los mismos sueños que antes atormentaban a Gabriel. Dientes desgarrando la carne, garras desgarrándose, el sonido visceral de los huesos rompiéndose. Se despertó sudando frío, con las uñas clavándose en el colchón y las sábanas rotas. Al día siguiente, durante la misa, se sintió vigilado. Entre los fieles, Gabriel estaba sentado, sonriendo tranquilamente, como si supiera lo que se avecinaba. Joaquim intentó orar, pero las palabras parecían vacías.
No sabía que ya había entrado en el ciclo. Gabriel había plantado la semilla y estaba empezando a crecer. El olor a sangre fresca flotaba en el aire de la iglesia, como un espectro invisible que anunciaba una tragedia inminente. El joven sacerdote Joaquín, perturbado por las visiones y el encuentro con Gabriel, regresó al confesionario la noche siguiente, ansioso de encontrar respuestas o, al menos, una apariencia de paz. Pero lo que le esperaba era algo diferente. La barandilla se abrió, pero no hubo palabras. Solo una respiración pesada y lenta, llena de una presencia opresiva. Joaquín, con el corazón acelerado, preguntó finalmente: ¿Estás ahí? Una risa baja y animal fue la única respuesta. Del otro lado, Gabriel, ahora completamente poseído por la bestia, susurró: El ciclo nunca termina, padre. Serás como yo. Ya has comenzado a cambiar. Joaquín no respondió. Sabía en el fondo que era verdad. El confesionario volvió a quedar en silencio, salvo por el sonido de garras raspando la madera. Gabriel sonrió.